El día de hoy entonces vamos a seguir con ecuación de primer grado. Ya la clase pasada dimos cómo resolver las ecuaciones, vimos también una clasificación de lo que eran las ecuaciones numerales, o sea, con números nada más, las ecuaciones literales que aparte de las variables tenían unas letras. Esas letras eran consideradas constantes nada más. Tenemos acá nuestros apuntes para repasar un poquitito de eso. Bueno, acá teníamos, primero vimos lo que era la igualdad, la identidad y la ecuación, una diferencia entre estas tres cosas. Después vimos las ecuaciones numéricas, que eran las que tenían números nada más. Resolver una ecuación, recordemos que era hallar el valor de la variable. Después vimos las ecuaciones literales, que aparte de las variables tenían otras letras. Habíamos dicho que teníamos que identificar quién es la variable, siempre va a ser la letra que esté más al final del abecedario. Y resolver una ecuación quiere decir hallar el valor de esa variable. Entonces acá, por ejemplo, hallamos el valor de la x. Después también vimos las ecuaciones fraccionarias, que era cuando teníamos denominadores, les había dicho yo, si tenemos denominadores podemos hacer mínimo. Y acá hay dos cuestiones. Si la variable aparece abajo, sí o sí tengo que hacer mínimo. Si la variable no aparece abajo, si quieren pueden hacer mínimo y si no quieren pueden no hacer el mínimo, igual tiene que salir el mismo resultado. Después vimos también esta ecuación que es literal y es fraccionaria porque tiene, aparte de la variable, tiene otras letras y además tiene denominadores. Bueno, ahora vamos a seguir con los problemitas sobre ecuaciones. Para estos problemas sobre ecuaciones hay que manejar un poquitito el lenguaje matemático. O sea, poder traducir lo que dicen palabras, poder traducirlo a símbolos matemáticos. Entonces, para esto vamos a nombrar algunos de las cosas que podemos reducir o traducir a matemática. Entonces voy a poner acá el lenguaje matemático. Lenguaje. Bueno, algunas de las cosas que podríamos tener. Voy a ir mirando así los problemitas y les voy a ir diciendo. Por ejemplo, si yo les digo el doble de un número. Voy a tipear nomás esto, que va a ser más rápido. El doble de un número. Bueno, al decirles el doble de un número, si yo no sé cuánto vale el número, esto yo lo puedo escribir a símbolos matemáticos de la siguiente manera. Al número que yo no sé cuánto vale, le puedo nombrar con una letra, la letra que ustedes quieran. La mayoría de las veces se va a usar X, pero si ustedes quieren usar otras letras, igual nomás. Entonces a ese número le nombramos con una letra y como queremos el doble de ese número, el doble es 2 por esa letra. Entonces si el número vale X, 2X va a ser el doble de X. Bueno. Después, otro lenguaje matemático, lo mismo, por ejemplo, el triple de un número, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple y así, etcétera, ¿verdad? Cualquier notación de este estilo, entonces va a ser respectivamente 3 por el número, 4 por el número, 5 por el número, 6 por el número, etcétera. Al número siempre ustedes le pueden poner una letra, la letra que ustedes quieran. La mayoría de las veces vamos a usar X, pero si ustedes quieren usar otra letra, no hay problema. Entonces acá lo que vamos a tener es 3X o 4X o 5X o 6X, etcétera. Triple, cuádruple, quíntuple, sextuple. Bueno, así tenemos entonces 3 por, 4 por, 5 por, 6 por, etcétera. Ok. Después, cuando en vez de usar estos números doble, triple, cuádruple, etcétera, yo les digo, por ejemplo, la cuarta parte o la tercera parte o la cuarta parte, la quinta parte,
la sexta parte, etcétera. Cuando hablo de partes, ya luego tienen que pensar que son fracciones. Además, estoy usando números que son ordinales. Los números ordinales son los números que sirven para ordenar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para ordenar, para darle una posición. Cuando uso números ordinales y además le agrego este parte, la tercera parte, etcétera, lo que en realidad estoy haciendo es dividir mi cantidad entre esos números. Entonces, el número, acá le tengo que agregar la tercera parte de un número, porque si no, no nos va a funcionar. Ok, entonces, la tercera parte de un número, la cuarta parte de un número, la quinta parte de un número, la sexta parte de un número. Si no sabemos cuánto lo que vale ese número, entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Al número le damos una letra, como siempre, y entonces va a ser esa letra dividido entre 3 o en la cuarta parte dividido entre 4 o en la quinta parte dividido entre 5 o en la sexta parte dividido entre 6 o etcétera, así sucesivamente. Entonces va a ser dividido. Cuando usamos números ordinales es dividido. Esto es lo que ustedes tienen que ir manejando. Toda esta parte de lo que es el lenguaje matemático. Después otra cosa. A ver un poco, el doble. Estoy mirando a ver si me acuerdo de algo. Ok, hay algunas cosas evidentes. Si me dice la diferencia de dos números, por ejemplo, la diferencia de dos números, entonces en esta ocasión tengo que tener dos letras porque hay dos números que yo no sé cuánto lo que vale y tengo que hacer una resta. Entonces yo le puedo poner las letras que yo quiera, por ejemplo, X menos Y. Puede ser así. O sea, hago la diferencia entre dos letras. Cuando me da dos números que yo no sé cuánto lo que vale, le pongo letras. Y luego lo que voy a hacer es resolver las ecuaciones que yo tenga y hallar el valor de esas letras. Entonces, eso es lo que se hace. Ah, otra cosa, cuando me habla del exceso, el exceso de un número sobre otro. Ok, cuando me habla del exceso de un número sobre otro, supongamos que mi primer número, voy a darles con ejemplos así numéricos, que el primer número es 10 y el segundo número es 7. Y yo les pregunto, el exceso de 10 sobre 7, ¿qué significa eso? Estoy queriendo saber por cuánto el número 10 le pasa al 7. Eso es lo que estoy queriendo saber. Entonces, para saber por cuánto el número 10 le pasa al 7, lo que yo tengo que hacer es una diferencia entre 10 y 7. O sea, tengo que restar 10 menos 7. Ok, ya escrito en forma general, porque no siempre va a ser 10 y no siempre va a ser 7, el exceso de un número sobre otro, entonces va a ser el primer número. Al primer número nosotros le podemos llamar de una manera, por ejemplo, al primer número, digamos que le llamamos X, y al segundo número, al otro, le vamos a llamar Y. Entonces, en forma general, el exceso de X sobre Y va a ser lo siguiente. Va a ser X menos Y también. O sea, yo lo que tengo que ver es por cuánto el valor de X le pasa a el valor de Y. Entonces tengo que hacer esa diferencia. El exceso de X sobre Y, entonces va a ser X menos Y. A ver, un poquitito. Bueno, cuando por ejemplo me habla de una fracción tenemos que saber que es una división entre dos números. Entonces tendríamos que hacer eh, una fracción. Tenemos que hacer entonces tener dos cantidades, dos números y hacer uno encima y el otro abajo. O sea, va a ser algo así. Y siempre como son dos cantidades que yo no sé cuánto valen, le voy a poner en letras. Entonces, una fracción, por ejemplo, puedo poner X sobre Y, en donde la X es el numerador y la Y es el denominador. Acuérdense de eso también. El que está arriba se llama numerador, el que está abajo se llama denominador.
Bueno, esto por el momento. Después, a medida que vamos haciendo los problemas, vamos a ir viendo si necesitamos agregar más cosas o no, pero digamos que esto es lo principal. Y algunas que otras palabritas que van a ser claves para resolver los problemas. Entonces, vamos a ver ejemplos del ejercitario en donde están nuestros ejercicios de ecuación de primer grado, que es el ejercicio 23. El ejercicio 23 que está en la página 102 para los que no se acuerdan, en nuestro libro de matemática básica. En este ejercicio 23 ahora vamos a empezar a hacer los problemitas. Los problemitas que empiezan desde el 38. Dice luego, resuelve los siguientes problemas, dice el enunciado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, voy a abrir un ratito el libro a ver si es que puedo abrirlo. Para no copiar todos los problemas, porque nos va a llevar bastante tiempo copiar todos los problemas. Si ustedes tienen sus libros, página 102, pueden ir ya a esa página. Acá justito está. Ah, bueno, no me quiere abrir acá. Bueno, en lo que se abre ese, vamos a copiar por lo menos el primer problema ya para no perder tiempo. Y vamos a empezar con el primer problema, que es el ejercicio número 38. Este problema dice, la edad de A, una persona a la que le llaman A, es el doble de, o que dice, que la de B. O sea, son dos personas, A y B, y me dice, la edad de A es el doble que la de B. Y después me dice, y ambas edades suman 36 años. Haya ambas edades, me dice. Bueno, este es nuestro primer problemita. Vamos a primero escribir las ecuaciones que hacen que se cumpla todo lo que dice acá. Una vez que tenemos las ecuaciones, vamos a resolver esas ecuaciones. Y deberían de ser ecuaciones de primer grado. Obviamente que hay problemas en las que vamos a tener ecuación de segundo grado y eso, pero nosotros ahora estamos en ecuación de primer grado recién. Ok, primero, son dos incógnitas, la edad de A y la edad de B. Como a mí ya me da estas letras, yo voy a usar estas letras nomás. Si ustedes quieren usar X e Y o quieren usar otras letras, bueno, ya, depende de ustedes. Entonces, lo primero que me dice el ejercicio es que la edad de A quiere decir, es igual el doble que la edad de B. El doble de B es 2 por B. Entonces me dice, A vale el doble de lo que vale la edad de B y ambas edades suman 36 años, dice. Bueno, entonces, la edad de A más la edad de B van a ser igual a 36 años sumadas. Entonces, la edad de A, pero la edad de A vale 2B, más la edad de B sumadas me dan 36 años. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, lo que vale la edad de A más lo que vale la edad de B, sumamos y me da 36. Y entonces estoy teniendo esta ecuación y es cuestión de resolver esta ecuación nada más. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Normal, como ya aprendimos a resolver. Nuestra variable ahora es esta b, entonces tenemos que hallar el valor de esa b. Para eso, acá como los dos términos son semejantes, podemos sumar 2b más b va a ser 3b. Quiero b nada más. Este 3 que está multiplicando puedo pasar al otro lado dividiendo. Entonces, la edad de B, ¿cuánto sale? 12. 12. Bien.
Una vez que tengo la edad de B, puedo reemplazar ese valor en la edad de A para poder hallar la edad de A. Entonces voy a llevar por acá y vamos a reemplazar en lo que es la edad de A. Como la edad de A me decía que era el doble de la edad de B, entonces va a ser 2 por lo que vale la edad de B, que es 12. O sea que la edad de A va a ser igual a 24. Yo ya tengo cuánto vale cada una de las edades, ya está resuelto entonces mi problema. El problema solamente me pedía hallar cuánto lo que eran las dos edades, hallar ambas edades. Entonces este problema ya está resuelto. Algunos problemas son bastante sencillitos, no hay caso con este, no quiere abrir, así que vamos a tener que tipear. Algunos son bastante sencillitos y otros no. Yo voy a ir haciendo algunos de los que me parece que son un poco diferentes al otro. Por ejemplo, acá voy a agregar cosas en nuestro lenguaje matemático. Otra cosa, por ejemplo, si me habla de, qué sé yo, tres números consecutivos. Números ya sean enteros o también pueden ser naturales. Para enteros o naturales funciona esto. Consecutivos. ¿Cómo son los números consecutivos? Ya sean enteros o naturales. Los números consecutivos, supongamos los naturales son uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Todos los que se van siguiendo uno después del otro. A partir del primer natural, para llegar al siguiente, a su siguiente número consecutivo, le tengo que sumar uno. O sea, uno más uno me da 2. Desde el 2 para llegar hasta el 3 le tengo que sumar uno. Desde el 3 para llegar hasta el 4 le tengo que sumar uno. Del 4 para llegar al 5 le sumo uno. O sea, para llegar al siguiente siempre le voy a sumar uno. Pasa lo mismo con los enteros. Si yo, por ejemplo, tengo menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, etcétera, estos son números enteros consecutivos. Desde este para llegar al siguiente le tengo que sumar 1. Menos 7 más 1 es menos 6. Desde el menos 6 para llegar al menos 5 le tengo que sumar 1. Desde el menos 5 para llegar al menos 4 le tengo que sumar 1. O sea que para llegar al siguiente, ya sean enteros o naturales, siempre le tengo que sumar uno. Entonces, ¿cómo van a ser tres números, ya sean enteros o naturales, que son consecutivos? Ok, a uno, al primero de los números, nomás ustedes le van a nombrar con una letra. Por ejemplo, X. El siguiente de X va a ser X más uno, porque dijimos que desde uno para llegar al siguiente teníamos que sumarle uno. El siguiente va a ser X más 2. ¿Por qué va a ser X más 2? Porque a este le tengo que sumar 1. X más uno va a ser X más 2. Y si de por ahí el ejercicio me decía más 3 o 4 o 5, voy a ponerle 5 acá. O sea, la cantidad de números consecutivos que sean necesarios. Entonces, si me dice 5 números consecutivos, entonces tengo el primero, el segundo, el tercero. ¿Cuál va a ser el cuarto? X más 3. X más 3. Siempre a este le voy a ir sumando uno. Entonces va a ser X más 3. ¿Y el quinto quién va a ser? X más 4. X más 4. Así mismo es. Entonces lo que voy a ir haciendo es sumándole uno a cada uno de los que yo voy teniendo para poder encontrar lo que es su siguiente, su consecutivo. Y dependiendo, ¿verdad?, de cuántos números consecutivos les pida, si les pide solamente dos, van a usar estos dos nomás. Si les pide tres, van a usar estos tres. Si les pide cuatro, usan los cuatro. Si les piden cinco, usan estos cinco. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los números que son consecutivos. Entonces, vamos a el 40, el ejercicio número 40. No se quiere abrir esto. Ok, el ejercicio número 40 dice un número más el doble del siguiente es 26. ¿Cuál es ese número? Me dice. Bueno, este es nuestro problema.
Entonces, un número. A este número que no sé cuánto vale, le voy a poner una letra, le voy a llamar X. Y me dice un número más el doble del siguiente, o sea, X más el doble de el siguiente de X. ¿Quién va a ser el siguiente de X? Igual que los números consecutivos, por ejemplo, si yo tengo el 7, el siguiente del 7 va a ser el 8. Para llegar desde el 7 hasta el 8 le tuve que haber sumado 1. Así mismo es Lerín, va a ser X más 1. Entonces, un número más el doble del siguiente, que es X más 1, va a ser el doble de X más 1. Como X más 1 tiene más de un término, tengo que poner entre paréntesis para que así yo tenga el doble del siguiente. Entonces acá estoy teniendo un número más el doble del siguiente es 26, o sea, es igual a 26. Y esta es la ecuación entonces que estoy teniendo. Bueno, tengo que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, primero voy a eliminar este paréntesis. Para eliminar ese paréntesis, tengo que distribuir el 2. Así que me va a quedar x más 2x más 2 es igual a 26. Quiero el valor de la x. Entonces, todo lo que tenga x dejo a un lado, lo que no tenga x lo llevo al otro lado. Acá ya puedo resolver. X más 2x va a ser 3x. Este 2 que está positivo va a ir al otro lado restando. Me va a quedar entonces 3x es igual a 26 menos 2, que es 24. Quiero solo x, este 3 que está multiplicando puede pasar al otro lado dividiendo. Entonces la x va a ser el resultado de 24 dividido entre 3, que es igual a 8. ¿Cuál es ese número? Ese número va a ser el 8. Entonces ya tenemos resuelto entonces también nuestro problema. Ok, hagamos el 41 ahora. Dice, haya tres números pares consecutivos cuya suma sea 24. Bueno, nosotros ya vimos cómo eran los números consecutivos. Acá teníamos cómo eran números consecutivos. Pero va a cambiar un poquitito si es que mis números no son números nomás, sino que yo les agrego la palabra pares. Por ejemplo, 4 números pares consecutivos. Bueno, y acá vamos a recordar un poquitito. Los números pares eran 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Todos aquellos números que son divisibles entre 2. Desde este primer par para llegar al siguiente le tuve que sumar 2. Desde el 4 para llegar hasta el 6 le tengo que sumar 2. Desde el 6 para llegar al 8 le tengo que sumar 2. Desde el 8 para llegar hasta el 10 le tengo que sumar 2. Entonces, fíjense, los números que son pares consecutivos, el primero de ellos, yo le puedo poner una letra cualquiera, le llamo X, por ejemplo. El siguiente par consecutivo va a ser X más 2, porque ya le tengo que sumar 2 ahora para obtener el siguiente par consecutivo. El siguiente, ¿cuál va a ser? X X más más 4. 4, así mismo, porque a este le voy a sumar otra vez 2. Y como me está pidiendo 4, acá estoy teniendo 3 recién, entonces me falta uno más. ¿Quién va a ser el último? X más 6. X más 6. Así mismo es. Entonces, cuando me está pidiendo números pares consecutivos, en vez de sumarle 1, voy a ir sumándole 2. ¿Y qué pasa si me pide impares consecutivos? La misma cosa, no va a afectar mucho, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, pueden ser números pares o también pueden ser números impares. ¿Por qué? Porque si yo, espérenme que acá voy a arreglar esto.
Si es que yo les pido números impares consecutivos, vamos a ver también el ejemplo. Bueno, acá dijimos que era x más 2, x más 4 y x más 6. Los impares son, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etcétera. Fíjense que desde este para llegar hasta el 3 le tengo que sumar 2. Desde el 3 para llegar hasta el 5 le tengo que sumar 2. Desde el 5 para llegar hasta el 7 le sumo 2. O sea que la forma de escribir, ya sea que son pares o son impares y son consecutivos, es la misma. No importa entonces si son pares o son impares, la forma de escribir es la misma. Va a ser esta que pusimos acá. Bueno, entonces en nuestro problema nos pide 3 números pares consecutivos. Así que el primero vamos a ponerle x más, el siguiente va a ser x más 2 más, el siguiente va a ser x más 4. Son 3 números que son pares consecutivos y además que al sumar, por eso es que hice la suma, cuya suma sea igual a 24. Dice, entonces al sumar todos estos me tiene que dar 24. Y acá resuelvo esta ecuación, hallo el valor de la x. Acá tengo x, acá tengo x, acá tengo x. Eso ya puedo sumar, tengo 3x. El 2 y el 4 puedo llevar al otro lado restando. Entonces 3x me va a quedar 24 menos 2 menos 4. Va a quedar 18. Quiero solo x, este 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo y por lo tanto la x va a ser 18 dividido entre 3 que va a ser 6. 6 por 3 es 18. Pero acá hay que atender que a mí me pide halla 3 números pares consecutivos. Yo acá hallé el primero recién, entonces mi respuesta va a ser, el primero es el 6, el siguiente par consecutivo, ¿quién va a ser? Después del 6, ¿quién es el siguiente par que viene? El número par después del 6. 8, El 8 y el siguiente, 10, el 10. Entonces la respuesta va a ser el 6, el 8 y el 10 porque me pide los 3. Yo acá solo hallé la X, o sea, solo hallé el primero. Tengo que hallar también el segundo y tengo que hallar también el tercero. Entonces estos 3 son los números que me está pidiendo el ejercicio. Bueno, ahí está resuelto entonces nuestro ejercicio. Vamos con el 42. Dice, en una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres. Triple número de niños que los hombres y mujeres juntos. Y bueno, y después me pide allá, bueno, esto voy a mover un poquitito para que quede bien. Ahí está. Después me pide haya el número de hombres, mujeres y niños que hay en la fiesta si el total es de 156 personas. Bueno, este es nuestro problema entonces. En una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres, triple número de niños que de hombres y mujeres juntos. Haya el número de hombres, mujeres, no sé por qué en todas las mujeres me comía la E. Mujeres y niños que hay en la fiesta, si el total es de 156 personas. Ok, hay 3 incógnitas acá. El número de mujeres, el número de hombres o varones, como le quieran poner, y el número de niños. 3 incógnitas tenemos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ponerle a cada una de las incógnitas una letra. Entonces, número de mujeres
le vamos a poner X. Número de hombres o varones le vamos a poner y al número de niños le vamos a poner Z, por ejemplo. Bueno, y vamos a escribir lo que dice el problema, vamos a tratar de escribir en símbolos. En una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres. Eso quiere decir que si hubiesen 14 mujeres, van a haber 7 varones. A los hombres le voy a poner varones. Bueno, si hay 14 mujeres, hay 7 varones, porque hay doble número de mujeres que de hombres. Si hay 10 mujeres, hay 5 varones. Si hay 4 mujeres, hay 2 varones, etc. El doble de mujeres que de hombres. Eso nosotros tenemos que escribir en símbolos. ¿Cómo vamos a escribir eso en símbolos? Fíjense que acá, en esta primera parte, lo que se está cumpliendo es que 7 por 2 es igual a 14. O al revés, si quieren ponerle 14 es igual a 7 por 2. 14 es la cantidad de mujeres. 7 por 2 o 2 por 7, le voy a poner mejor, 2 por 7. Y 7 es la cantidad de varones. Entonces, ¿cómo yo escribo eso en símbolos? Bueno, la cantidad de mujeres que yo dije que va a ser X va a ser igual a el doble de la cantidad de varones. Y la cantidad de varones que yo dije que va a ser Y. Entonces, X va a ser igual a 2Y. Esta es la traducción de esta primera parte. Hay el doble número de mujeres que de hombres. Esto es lo que significa. Bueno, después dice, hay triple número de niños que hombres y mujeres juntos. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo. O dejamos nomás ahí y le agregamos acá los niños. A los niños le pongo una N. Bueno, los hombres y las mujeres juntos, acá voy a poner juntos el total, acá yo puedo sumar 14 más 7, ¿cuánto es 14 más 7? 21, ¿puede ser? Sí, 21. Entonces, lo que me está diciendo es que la cantidad de niños que va a haber va a ser el triple que de los hombres y mujeres juntos. O sea que la cantidad de niños va a ser el triple de esta cantidad. 21 por 3, ¿cuánto da? 63. 63, ok. Entonces la cantidad de niños acá, cuando hay 14 mujeres y hay 7 varones, va a ser 63. Fíjense que yo lo que hice fue 3, que es el triple, multiplicar por la suma de la cantidad de las mujeres, que era 14 en este caso, más la cantidad de varones. Y eso me dio la cantidad de niños que hay. Bueno, eso tengo que escribir en forma general. Entonces, como a la cantidad de niños yo le puse Z, Z va a ser igual a 3 por la cantidad de mujeres más la cantidad de varones. Esto es lo que se cumple, que es lo mismo que tenemos acá en números. Nada más que nosotros acá lo escribimos en letras porque esto es para un ejemplo específico. Y nosotros no sabemos en realidad cuántas mujeres y cuántos niños hay. Entonces tenemos que escribirlo en forma general. Después también me dice, la última parte dice, haya el número de hombres, mujeres y niños que hay en la fiesta si el total es de 156 personas. Bueno, como en la fiesta había mujeres, hombres y niños, el total va a ser la suma de todas las mujeres más todos los varones más todos los niños. O sea que el total va a ser X más Y más Z. X más Y más Z me tiene que dar igual a 156 personas. Estoy teniendo en realidad 3 ecuaciones, pero vamos a reducir todo a una sola ecuación. Fíjense lo que vamos a hacer. A este yo le voy a llamar ecuación número 1, a este le voy a llamar ecuación número 2 y a este le voy a llamar ecuación número 3. Lo que tenemos que tratar de hacer es tener una sola ecuación con una sola incógnita. Como nosotros tenemos 3 incógnitas, vamos a tratar de reemplazar en una ecuación para que quede una sola incógnita. Entonces, por ejemplo, la ecuación número 1 puedo reemplazar primero en la ecuación número 2. ¿Qué quiere decir eso? En la ecuación número 2, en vez de la X, voy a poner 2Y.
Entonces va a ser, en vez de la X voy a poner 2i más i. Entonces en la ecuación número 2 me va a quedar Z es igual. Bueno, acá voy a resolver. 2i más i es 3i. Entonces me va a quedar 3 por 3i. O sea que me va a quedar 9i. Ok. Esta va a ser una nueva ecuación. Le voy a llamar ecuación número 4. Ahora lo que voy a hacer, como en esta ecuación número 3 aparecen las tres incógnitas, la X, la Y y la Z, ahí voy a reemplazar la ecuación número 1 y la ecuación número 4, porque ahí ya tengo la X en función de la Y, tengo la Z en función de la Y. Entonces voy a reemplazar todo en la ecuación número 3. Así que voy a decir, bueno, llevo la ecuación 1 y la ecuación 4 en la ecuación 3 para que me quede una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, en la ecuación 3, en vez de la X, voy a poner lo que dije que valía la X. Espérenme que porque tenemos poco tiempo. Vamos a cortar esta reunión y vuélvanse a conectar, porfa, con el mismo enlace, ¿sí? Sí, profe.